Hoy día íbamos a ver un poco la segunda parte ya de lo que era altimetría. Estuvimos trabajando ya la semana anterior. También lo han visto en campo, parte ya de los perfiles. Entonces hoy día vamos a ahondar un poco en lo que son perfiles longitudinales, transversales y lo que son curvas de nivel. Esto un poco para complementar parte de la práctica. Y con eso seguramente debemos estar culminando ya la parte altimétrica. Luego viene taquimetría. Bien, aunque en la parte práctica vamos a hacer un pequeño cambio con navegadores, creo que la próxima semana. Muy bien, entonces, dicho de paso, eh, la clase la vamos a mantener de manera virtual mientras se calme un poco la situación con esto de la huelga. Entonces, esperemos que sea pronto. Bien, en referente a los perfiles, entonces vamos a dar algunas acotaciones. Esto es lo que ustedes van a representar esta semana, que son los perfiles longitudinales. La semana pasada en campo, siempre trato de ir un poco a campo porque es la parte vivencial, es lo que ustedes han podido palpar de manera directa. Entonces, han generado ya algunos de estos perfiles, ¿no? Porque han trabajado con una poligonal y lo que han hecho es tratar eh, de nivelar el perímetro, ¿no? Entonces, estos gráficos seguramente que ustedes los han visualizado, pueden graficar entonces para el caso del perfil, la cota en la parte vertical, en el eje vertical, y la progresiva en la parte horizontal, ¿no? El término de cota debe quedar bastante claro, esto lo hemos discutido en clase la semana anterior. En el caso de la progresiva son las distancias acumuladas, ¿de acuerdo? Cuando nosotros graficamos nos da una curva. Entonces, esta curva nosotros lo podemos representar, digamos, de manera manual, ¿no? Gráficamente, podemos hacerlo de repente utilizando algún software. El más cercano que tenemos es el Excel. Entonces, yo lo puedo hacer sin ninguna escala, es decir, solamente para tener un comportamiento en el Excel y es lo que tiene en la imagen de la parte izquierda. Pero nosotros aquí vamos a trabajar entonces de manera, digamos, más completa y para ello pues vamos a necesitar hacerlo con las escalas respectivas. Entonces aquí justamente eh, tenemos que hacerlo con un software más especializado. Eso nos lleva entonces a trabajar justamente con el AutoCAD, por ejemplo. Esa imagen que tienen ustedes al lado derecho es una imagen justamente desarrollada en AutoCAD. Aquí tienen, digamos, la misma representación, ¿de acuerdo? Pero ya a escala, ¿no? Entonces, y aquí vamos a ver que las escalas van a cambiar también en ambos ejes y hay que poner algunos datos adicionales. Entonces, esto es una presentación de un plano, ¿de acuerdo? Con su respectivo perfil, ¿no? Ahí tienen algunos datos en la parte inferior. Eh, entonces, el objetivo de la clase justamente es generar estos perfiles, pero con el software, ¿no? Esta es un poco la idea. Aquí tienen algunas imágenes que nos permitan visualizar las actividades de campo. Arriba, en la imagen superior, tienen pues una imagen, digamos, en planta, ¿no? Mirada de arriba hacia abajo. Eso es lo que ustedes han hecho en campo. Creo que el día de ayer los he visto antes de que los huelguistas les intervengan han estado haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Ustedes han estacionado el equipo, que es en este caso el nivel, no necesariamente en el eje de ese corte que ustedes hacen en el terreno, porque el perfil en realidad es un corte que se hace al terreno. Entonces, ustedes han estacionado el nivel en un costado muchas veces, ¿no? Podría hacerlo también dentro del eje, pero no necesariamente, ¿no? Varios los han hecho fuera del eje, ¿no? Es una imagen de planta, y empiezas a avisar cada uno de los puntos del eje, ¿de acuerdo? Entonces, esto se hace pues cada cierta distancia, ¿no?
y basado en la nivelación simple y nivelación compuesta que hemos visto en la clase anterior, tú puedes determinar las cotas de cada punto, ¿no? Eso está mirado de arriba a abajo. Ahora, nuestra tarea se centra en la segunda imagen, de hacer este perfil justamente. Entonces, esto es lo que ustedes van a presentar entonces seguramente en su próximo trabajo y observan que existe una data debajo del perfil, ¿no? Entonces hay tres datos fundamentales para esta parte. En realidad se pueden poner muchos más, hasta cálculo de áreas, de volúmenes, para el caso de movimiento de tierras, pero aquí tres cosas importantes se les va a pedir, ¿no? Referente, pues, a las distancias acumuladas, es decir, la progresiva, las distancias parciales y las respectivas cotas, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a trabajar. Aquí en esta imagen se muestra de repente de manera más completa, de acuerdo, tanto la imagen en planta como la imagen en perfil, ¿no? Aquí podrán observar ustedes que en la parte inferior aparecen varios datos, ¿no? Entonces, esto nos facilita mucho poder visualizar en el gráfico cómo es ese comportamiento del perfil, ¿no? Esto ustedes también podrían hacerlo de repente a manera digamos, de ejemplo o de práctica también en el Google, ¿no? Luego de repente lo vamos a hacer, ¿no? Hay algunas aplicaciones que nos van a permitir entonces poder generar estos perfiles, ¿no? De manera directa. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un perfil longitudinal? Ustedes que ya han estado trabajando, eh, entonces vamos a consultarlos. A ver, Alejandra, Herminia, ¿alguna idea de perfil longitudinal? Alejandra, ¿no ha venido Alejandra? Bien, algunos tienen problemas con el audio. Bien, mientras van arreglando ese inconveniente. Entonces, aquí ustedes pueden observar entonces dos imágenes muy representativas. Entonces, fácilmente nosotros podemos darle una definición pues al perfil longitudinal, ¿no? Simplemente es una representación gráfica, como ustedes lo han podido observar, y que intersecta justamente al terreno en planta, ¿no? Con un plano vertical. Esa línea que se forma justamente viene a ser el perfil longitudinal, ¿no? Entonces, luego lo vamos a ver seguramente en algunas imágenes más representativas, ¿no? Aquí arriba, en esa imagen superior, pueden visualizarlo, ¿no? Cómo se genera esa línea de intersección, ¿no? Bueno, imaginariamente. Entonces, vamos a poner una imagen real, ¿no? Es una representación, como su mismo nombre lo indica, ¿no? Eso nosotros si lo generamos en planta, va a representar curvas de nivel que lo vamos a ver seguramente más adelante. Entonces, por ahora nos vamos a quedar justamente solamente con el perfil. Dicho de paso, nosotros podemos hacer las representaciones, digamos, de un terreno en curvas de nivel o en perfiles. Y del perfil yo puedo generar algunas curvas de nivel y de las curvas de nivel también puedo generar ese perfil. Es decir, no necesariamente tienes que estar en campo para poder hacerlo de manera directa, sino que también se puede trabajar estos dos casos por separado, ¿no? Que seguramente vamos a ver algunos ejemplos sobre esto. Aquí tienen de repente una definición un poco más compacta. Ahora entenderán, ese gráfico nos ayuda a explicar bastante bien cómo se hacen las aplicaciones del perfil, para qué nos va a servir, ¿no? Eso es lo que muchos nos preguntamos. Si bien es cierto, hacemos este trabajo en campo, pero ¿para qué nos sirve, no? Eh, una de las aplicaciones importantes es justamente para calcular volúmenes, es decir, para movimientos de tierra. Entonces, si yo tengo un terreno que es empinado y voy a pasar cualquier proyecto,
llámese un camino, una carretera, un canal, ¿no? Entonces yo necesito, digamos, hacer un corte en la parte alta y rellenar en la parte baja para formar la carretera, por ponerles un ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto de volumen de tierra voy a cortar en la parte superior, ¿no? O si de repente quiero aplanarlo, es decir, que todo sea una parte que tenga la misma cota. Entonces, se pregunta cuánto corto y cuánto relleno, ¿no? Eso de repente ustedes lo observan en la Panamericana, ¿no? Entonces, cuando si ustedes han viajado fuera de Lima, entonces hay zonas donde es ondulado, ¿no? Zonas bajas y zonas altas. Tienen que en la parte alta cortar al cerro, en la parte baja rellenar, ¿no? Entonces, la pregunta es cuánto corto y cuánto relleno. Entonces, este cálculo se hace utilizando justamente estos perfiles, ¿no? Aquí lo pueden observar en esta imagen, ¿no? Tienen, por ejemplo, en la parte izquierda una parte alta que se tiene que cortar. Todo este desmonte se rellena en la parte baja, donde hay desniveles. Y finalmente se tiene la rasante, que es esta línea casi promedio, por donde más o menos va a estar la carretera, ¿no? La Panamericana. Entonces, esa es una labor que se suele hacer en todo proyecto. Entonces, eh, ahí vamos a apuntar entonces nuestros cálculos, ¿no? ¿Cómo se obtienen estos perfiles? Entonces les decía, se obtienen de distintas maneras, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un plano topográfico a curvas de nivel, como está en la parte superior, y yo quiero hacer un corte donde está esta línea de color rojo, ¿no? De AB voy a hacer un corte imaginario. Entonces, basado en las curvas de nivel, yo puedo generar el perfil. La otra forma es que lo hagas nivelando así como lo has hecho en campo, ¿no? Entonces hay varias formas de cómo obtener entonces justamente ese perfil, ¿no? Entonces yo les podría dar más adelante de repente un plano a curva de nivel y ustedes me generan el perfil. Aquí tienen algunas otras representaciones que es similar entonces a la anterior. Y aquí algunas aplicaciones, ¿no? Lo que ya le estaba comentando anteriormente, que se suelen utilizar entonces para hacer algunos trazos, ¿no? Para calcular volúmenes, para la parte de áreas. Eh, entonces, esto es algo muy, muy, muy práctico, ¿no? Entonces, nosotros lo vamos a ver en algunos ejemplos numéricos, ¿no? Esto es una representación de repente de un proyecto ya ejecutado. Entonces, ustedes tienen aquí el terreno natural, que es la línea de color negro pronunciado, ¿cierto? Y yo quiero pasar de repente un proyecto que me permita tener un terreno más nivelado. Entonces, esa línea, le decía, imaginaria, ¿no? Antes de hacer el proyecto, obviamente, es la línea punteada. Entonces, si yo quiero tener el terreno que se aproxime a esta línea, entonces tengo que sacar una parte de arriba, es decir, lo que se llama el desmonte, decía, y rellenar en la parte hueca. Entonces, la parte que se va rellenando, o sea, que inicialmente era vacío, se llama terraplén. Y obviamente lo que estoy cortando se llama desmonte. Entonces, esto se hace con maquinaria, obviamente, pero nosotros tenemos que indicarle al operador cuánto va a cortar, es decir, hasta qué nivel va a cortar. Y luego él obviamente va a tener que rellenar. Esta es un poco la teoría. Ahora, esto va acompañado de múltiples parámetros, ¿no? Que ya no lo vamos a ver aquí, pero se suele comentar por cuestiones de que tengan una idea. Es que al momento de que ustedes cortan el terreno, obviamente el volumen aumenta. Entonces aquí hay otros parámetros de densidad, de compactación, ¿no? Que ya se ven en otros cursos. Pero de forma general podríamos decir pues que este terreno en condiciones ideales va a ir directamente a la parte baja manteniendo ese volumen, es decir, el nivel de compactación, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a manejar por ahora de manera teórica. La utilidad es múltiple, ¿no? Y nosotros necesitamos representarlo pues de manera correcta y completa, ¿no? Entonces, nosotros podemos trabajarlo de repente en las partes urbanas, en la parte rural, ¿no? Ya les comenté el ejemplo de las carreteras, ¿no? Incluso para la parte de defensas ribereñas, ¿no? Tramos de ríos, ¿no?
Nosotros vamos a ir utilizando pues algunas simbologías, ¿no? Para poder hacer la interpretación bastante rápida, ¿no? Entonces aquí esta es una imagen de lo que ustedes van a presentar la próxima semana en su trabajo de campo. Entonces aquí tiene, por ejemplo, miren en la representación del perfil, miren los ejes, ¿no? En la parte vertical está la cota y siempre se indica entonces respecto de quién está, ¿no? Entonces la cota dijimos que nosotros lo podemos hacer de repente respecto de alguna referencia o en todo caso respecto del mar. En este caso se ha tomado respecto del nivel del mar, me indica, ¿no? Metros sobre el nivel del mar, ¿de acuerdo? Eh, Cada, digamos, intervalo que vas tomando, eso ya queda a criterio de quien lo va a representar. Y en la parte horizontal aparece entonces la progresiva. Entonces dijimos que la progresiva eran distancias acumuladas, pero tiene una forma de poder denotarlas. O sea, no se escribe de manera directa, sino que tiene una forma de denotarlo. Por ejemplo, mira, donde inicias se llama el cero más cero cero. ¿De acuerdo? Es una referencia que tú le indicas, ¿sí? Como, digamos, cada punto que vas a ir considerando se hace a un intervalos más o menos equidistantes. Entonces, aquí, en este caso, se ha tomado cada 100 metros, ¿no? Está 0, 0, 100 metros, 200, y así continúas, ¿no? De manera ascendente. Y la forma como denotas, como tú tomas una primera referencia de cero, entonces aquí pones el kilómetro cero más cero cero, cero más 100, cero más 200, ¿no? Normalmente en las notaciones hay que utilizar esta representación que es muy común. Entonces, esto lo queremos ver en su próxima presentación de su trabajo. Entonces, mira la diferencia en lo que has trabajado la semana pasada, que era simplemente graficarlo y simplemente lo acumulabas, ¿no? Lo que tú has indicado aquí es 0, 100, 200, así ha sido avanzando. Entonces, ahora el trabajo debe estar ya de manera completa, ¿no? Entonces, utiliza esa notación. Entonces, eso se llama progresiva. En la parte izquierda se les ha puesto una tablita ahí para indicar de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, eso se llama la progresiva. Si bien es cierto, digamos, el eje vertical lo tienes con algunos valores de referencia, pero si yo quiero tener el valor exacto de alguno de estos puntos, ahí no se observa de repente en la parte gráfica. Entonces recuerda que necesitamos precisión, nosotros aquí. Entonces se suele representar cada dato que tú has levantado en campo con sus respectivos decimales. Ahí está el dato completo. Entonces, eso se llama la cota del terreno. Entonces, en la segunda fila, se indica la cota del terreno, ¿no? Pues aquí todos estos datos están representando entonces la altura, digamos, de esta curva que tienes arriba, ¿no? Pues si yo quiero tener de repente en la progresiva 300, ¿cuál es la cota? Yo puedo saber exactamente. Lo observo para tener una idea de la representación y abajo está su respectivo dato. En este caso, 873, por ejemplo, me dice que es la cota exactamente de este punto, ¿no? Entonces, eso se hace para todo el perfil, ¿de acuerdo? Muy bien. Eh, en la progresiva, esto va a cambiar de un grupo a otro y la forma también o el comportamiento según el terreno, ¿no? Para el grupo que he tenido a cargo el día de ayer, algunos van a tener digamos, este comportamiento porque han trabajado desde la parte más baja, creo que trabajamos desde el paradero de uno, perdón, de uno de los paraderos del bus hacia el otro extremo. Entonces van a tener este comportamiento. Algunos que han trabajado de forma transversal, entonces su perfil va a ser de manera más horizontal, ¿no? Esto va a ir cambiando. Muy bien. Entonces, esto se va ajustando en función al tipo de trabajo. Ustedes tendrán pues simplemente tres columnas de datos aquí. Esto va a ir aumentando, es decir, esta tablita que tenemos abajo va a ir aumentando en función al tipo de trabajo, ¿no? Si yo trabajo con una carretera, entonces le incrementaré de repente una o dos columnas más. Si tengo un canal, de igual forma. En este caso, esta es una imagen que se ha obtenido de un canal. Entonces, en un canal se suele representar tanto, digamos, del fondo del canal como de la parte superior, ¿no? Considerando la altura del canal.
Entonces, aquí se ha representado solamente la rasante del canal. Entonces, estos datos que tienen aquí abajo, así la tercera fila, ¿no? Representa ya la rasante, es decir, la cota de la rasante, ¿no? Entonces, una cosa es el terreno nivelado y otra cosa es ya la rasante. Significa que estamos un poco más abajo de la parte honda, digamos, del canal, ¿no? Aquellos que han estado trabajando, creo que ayer han pasado por algunos canales, ¿no? Incluso hay un grupo que se ha estacionado ahí en un canal. Entonces ahí tienen dos cotas y eso se representa también aquí, ¿no? Entonces, esto nos ayuda mucho a visualizar entonces el gráfico, ¿no? Y sobre esto, pues, de repente yo puedo tener una diferencia entre los dos y nos da la excavación, es decir, la profundidad del canal, ¿no? Y si en este caso ustedes no han trabajado con canal, están trabajando simplemente con un corte del terreno, entonces suele indicar aquí las distancias, ¿no? Si bien es cierto, aquí yo puedo decir, bueno, yo puedo trabajar de 0 a 100, de 100 a 200, es decir, con una distancia constante. No siempre es ser constante. En algunos casos tenemos de repente algunas, digamos, obras de arte entre un punto y otro y de repente cruzan este proyecto, entonces hay que indicarlo, ¿no? De repente en algunos casos esta distancia va a ir cambiando, entonces ya no será de repente de 100 a 200, sino de repente de 100 a 80, ¿no? De ahí de repente a 150, entonces se va indicando, estas distancias se indican aquí abajo una siguiente columna que aquí no se ha puesto. Muy bien, no sé si tienen alguna consulta, Juancitos, hasta ahí, ¿todo está bien? Bien, entonces si no hay consultas, vamos a avanzar. Las aplicaciones de este tema son muy diversas, ¿no? Desde geología, podemos trabajar entonces en vías de comunicación, si hablamos de carreteras o caminos, aquí tienen la representación, por ejemplo, tanto en planta como en elevación de una carretera, ¿no? También podemos verlo pues en la parte urbana, ¿no? Entonces aplicados justamente a trabajos de ingeniería en viviendas. Aquí lo puedes observar, ¿no? Si yo quiero trabajar este proyecto, en una zona de repente plana o en una zona en pendiente, entonces tengo que generar el perfil para saber entonces cuáles hacer las profundidades de excavación digamos, de las columnas o de las zapatas para esta estructura. Eh, Nosotros podemos hacer la representación curva de nivel, como les comenté hace un momento. Esta es la forma como se hace el trabajo en campo, que ustedes ya los han visto seguramente en estas 2 últimas semanas, ¿de acuerdo? Y se trabaja siempre con el eje del proyecto. Entonces, aquí, si bien es cierto, nosotros podemos tener cualquier proyecto, pero el perfil longitudinal está basado en el eje del proyecto. Por ejemplo, si hablamos de una carretera, ¿no? Ustedes van a ver una carretera con 2 carriles, por ejemplo. Entonces van a decir, el perfil longitudinal de cuál de los carriles es. No, se genera siempre del eje de la cartera, es decir, del centro de la cartera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienen algunos trabajos desarrollados. Y cómo se dibujan los perfiles longitudinales. Entonces, se hacen pues utilizando diferentes herramientas, desde hacerlo de repente con papel milimetrado, ¿no? Tienen una imagen, si hacer un trabajo a mano, ¿no? A través o usando los datos que se han levantado en campo, o también podrían utilizarse algunas otras herramientas, ¿no? Eh, para el caso de trabajar con este tipo digamos, de data, entonces nosotros podemos trabajar de repente bajo la nivelación quizás de una poligonal, pues ser abierta o cerrada, entonces ubicando puntos, ¿no? Eso es lo que ustedes han hecho la semana anterior, o también para hacer cortes como lo que hemos levantado el día de ayer, ¿no? Entonces aquí tienen algunas representaciones de esos perfiles, ¿no? Si yo tengo un terreno, yo puedo hacer, hacer un corte imaginario y ese corte justamente representa mi perfil. Estos trabajos nosotros ya los solemos hacer ya con el software, ¿no? Recuerda que esta parte de aquí es de manera manual o utilizando de repente el Excel.
Y aquí ustedes ya utilizan un software ya más especializado, ¿no? Como el caso del CAD. Entonces, eso nos ayuda muchas veces a representar mucho más exacto nuestros datos, ¿no? Eh, Aquí se suele trabajar en sistema internacional o salvo se te indique algunas unidades en las cuales se van a representar, ¿no? Muchas veces si son distancias grandes, se suelen representar en kilómetros, ¿no? La cota sí hay que pensarlo siempre en metros o dependiendo el caso, ¿no? De repente, si no es mucha pendiente, entonces eso va a disminuir, ¿no? Por ejemplo, en la universidad ustedes han hecho ese trabajo y no hay mucha diferencia de nivel, ¿no? Pero sí os suele ocurrir en campo, ¿no? Fuera de la universidad, si se van especialmente a la parte, digamos, de la sierra, de la selva, van a tener bastante desnivel, entonces ahí sí se logra observar bastante bien. Esto es lo que más o menos les intentaba comentar en un inicio, o sea, en el caso del perfil longitudinal, ¿qué imagen, qué me está representando en el terreno? Entonces yo les decía que simplemente un perfil longitudinal era la intersección, entonces, del terreno con un plano vertical, ¿no? Entonces, esa línea que se dibuja, eso es el perfil longitudinal. Entonces, aquí tienes una montaña, ¿de acuerdo? Tienes una referencia respecto del nivel del mar, ¿no? Y nosotros vamos a hacer un corte, ¿no? Es como tú de repente te vas a celebrar el cumpleaños y tienes una torta, ¿no? Y vas a partirlo en partes y lo cortas, ¿no? Entonces, ese, digamos, instrumento que utilizas para cortar, en este caso el cuchillo, representaría para nosotros el plano vertical. Lo que se va formando en la parte superior, ¿no? Representa justamente el perfil longitudinal. En este caso, la línea de color verde representa justamente ese perfil, ¿no? Entonces, ese perfil nos indica entonces que representa entonces una distancia respecto de una referencia que podría ser entonces el nivel del mar o cualquier otra, ¿no? Entonces, las líneas de color rojo a nosotros nos están indicando entonces justamente las cotas y esto es lo que usted representa en el terreno, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a ir graficando, diríamos, las líneas rojas con la línea azul y eso nos genera la línea de color verdecito en la parte superior, ¿no? Entonces aquí se ha hecho por colores para que se entienda exactamente qué es un perfil longitudinal. Obviamente a esto hay que acompañarle toda la información, es decir, toda la data relevante al caso. Muy bien, entonces con esto creo que debe quedar bastante claro nuestro trabajo, ¿no? Esto lo podemos visualizar en algunos software. A ver, me van a dar un minutito. Voy a ver si puedo cargar por aquí. Creo que tenía el Google Earth. Vamos a ver si es que lo podemos mostrar aquí. Bueno, mientras carga, vamos a avanzar. Eh, Vamos a hacer un pequeño corte en el VLA, ¿de acuerdo? Que represente entonces esta imagen. Muy bien, mientras carga, vamos a ir viendo entonces algunas representaciones adicionales ya en software. Por ejemplo, mira, aquí tienes justamente parte, digamos, de un proyecto, se ha ido a campo, se han levantado data, se han dibujado las curvas de nivel y sobre estas curvas de nivel entonces se está generando justamente el eje de un proyecto. Entonces la idea es generar el perfil longitudinal de todo este proyecto, ¿no? Eso lo pueden observar en la imagen de la parte izquierda, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, aquí está vista de arriba hacia abajo, o sea, en planta, el perfil, ¿no? Esto es digamos, parte de lo que ustedes han vivido en campo, ¿no? Entonces, tienen algunas imágenes representativas, ¿no? Para hacer, por ejemplo, el trazo de un proyecto, ¿no? Lo que ustedes han hecho en campo es un trabajo, digamos, de inspección y, digamos, de levantamiento de datos de la realidad. Pero imagínate que tú vas a trazar un canal en esa parte, ¿no? Entonces, lo que tendremos que hacer es manejar una pendiente, ¿no? Entonces, ya no tú te adecuas al terreno, sino que el proyecto, de acuerdo, te indica cómo y dónde vas a estacionar y ubicar entonces
la mira o la estadía. Entonces, por ejemplo, si yo les indico, quiero un canal que tenga una pendiente, no sé, de 2 por 1000, por ejemplo, entonces tú tienes que ir ubicando, ¿no? ¿Dónde podría ser eso? ¿Cuál sería la línea que representaría ese canal? Entonces se tiene que ir probando, en otras palabras, en campo, por dónde va a pasar este canal, ¿no? Entonces se hace un trabajo, digamos, casi contrario al que ustedes han desarrollado el día de hoy, ¿no? Muy bien. Hacía referencia a la práctica del día de ayer porque todos los he visto que han estado nivelando, creo que en paralelo. Muy bien. Eso es lo que se hace luego, ¿no? Aquí tienen la parte izquierda y el trazo, digamos, real, ¿no? Aquí se está abriendo una trocha, una carretera, ¿no? Y se entiende que el perfil longitudinal que se ha levantado es del eje de la carretera, ¿no? Entonces, esto está representado en la parte derecha, ¿no? Con todas su data, ¿no? La progresiva, tiene la cota, la rasante y la excavación, ¿no? Entonces, esto se suele hacer, decía, para todo tipo de trabajo, ¿no? Y algo importante que también tiene que ver la escala, que luego lo vamos a visualizar, ¿no? Pero las escalas también cambian en el perfil, ¿no? Hasta ahora tú has trabajado con los planos y todos los trabajas en una sola escala. Cuando trabajas con perfiles longitudinales, las escalas no son las mismas. Para el caso de construir estos perfiles, bueno, son distintos, ¿no? Son una gran cantidad de métodos, desde los métodos directos, ¿no? De repente algunos más elaborados, ¿sí? Antes de avanzar, voy a compartirles, entonces creo que ya cargó el Google. Voy a dejar de compartir entonces esta presentación. Vamos a ir a compartir entonces aquí el Google Air, creo que ya cargó. Sí, a ver, un segundo. Por aquí está el Google, ¿no? Entonces espero que ya se pueda visualizar. Aquí he cargado el Google Air, ¿no? Entonces voy a acercarlo un poco más. Vamos a ir, por ejemplo, aquí a la ciudad de Lima. eh, para que sea un poco más notorio, voy a ir aquí cerca a la universidad. Hay algunas zonas altas. Ustedes han hecho, obviamente, el trabajo dentro de la universidad, que es una zona plana, ¿de acuerdo? Yo voy a hacerlo un poco más alejado. De repente por aquí, en esta parte donde hay cerros, ¿no? A ver, la universidad está en esta zona, ¿no? Por aquí, aquí está la curva, que le suelen llamar ustedes, y hacia esta parte hay algunos cerros. Entonces yo voy a hacer un corte de acuerdo hacia los cerros para que se pueda notar el perfil. Entonces voy a ir aquí dentro del Google, hay algunas opciones para hacer algunos dibujos. Esta barra voy a poner aquí al costado. En la parte superior, aquí del Google, hay opciones, ¿no? Por ejemplo, para que usted pueda agregar una ruta, ¿no? Para puntos. Voy a ir a una ruta. Aquí dice agregar una ruta en la parte superior. Aquí aparece una ventana donde me va a guardar esa data, esa ruta. Lo voy a poner a un costado para que me permita visualizar la imagen. Y voy a partir desde aquí, desde la curva, ¿sí? A ver, un momentito. Muy bien. Entonces voy a tratar de posicionarme aquí en la curva, ¿no? Y voy a ir dibujando digamos, una ruta y que me va a indicar que va a ser un corte, ¿de acuerdo? Del terreno. Entonces empezamos aquí en la curva. Entonces voy a ir dibujando esto de aquí. Voy a hacerlo de manera recta, simulando más o menos el trabajo que ustedes han hecho el día de ayer, ¿no? Entonces vamos a imaginar que esto es la ruta que ustedes han seguido. Ustedes han hecho en línea recta, me parece, ¿no? Entonces aquí estoy ascendiendo ya por esta parte del cerro, ¿no? Voy a ir hacia el otro lado. Este es el corte que yo estoy haciendo. Bueno, hasta allí, ¿cierto?
Muy bien. Entonces, esto lo está guardando aquí en esta carpeta. Ustedes, si desean, le ponen un corte y por un nombre. Yo voy a ponerle pues práctica, ¿no? Práctica UNAL. Ahí está. ¿Cierto? Te voy a poner pues aceptar. Entonces en la parte izquierda ha guardado toda esta data. Lo que está haciendo el Google aquí es guardándome las coordenadas de cada punto que yo he indicado. Eso lo está guardando en la parte izquierda, ¿no? Obviamente con su grado de error, eso como para efectos de una práctica, este, está bien, ¿no? Está bien. Entonces aquí, luego, una vez que tenemos ya en la parte izquierda el archivo, Google ya lo ha guardado esos datos, puedes hacer clic derecho y aquí hay varias opciones, ¿no? Una de ellas es en la parte, digamos, inferior, me dice mostrar perfil de elevación, ¿no? Entonces aquí me muestra justamente el perfil que nos interesa. Entonces, hago clic aquí y te muestra ahí abajo el perfil, ¿no? Esto es lo que ustedes, repito, van a hacer, pero lo van a hacer con software, ¿no? Entonces, en la parte central, aquí arriba en la curva, eh, representa el punto de partida. Entonces aquí si yo pongo el cursor en la parte izquierda, se activa en la curva, ¿no? Una flechita de color rojo, si lo pueden visualizar. A medida que yo me desplazo, ¿no? Con el mouse, ¿no? Voy desplazándome voy avanzando en el trayecto, la flechita también va avanzando. Y me va indicando entonces que toda esta zona es plana, ¿no? Yo puedo visualizarlo en el perfil, mira, eso me da una idea, no hay necesidad que yo vaya a la zona y lo conozca. Si yo tengo el perfil, yo puedo tener una idea de cómo es esa zona, ¿no? Si es accidentada o es plana. En este caso me dice, todo esto aquí es plano, pero aquí hay una pequeña zona donde sube un poquito, pero todo lo demás es casi plano, ¿no? Incluso puedo sacar la pendiente aquí, ¿no? Todo esto es plano, por aquí va, yendo es una zona un poco más baja, llego hasta aquí, donde está, pues, digamos, la avenida Ferrero, creo es esta. Bueno, ustedes conocen un poco más, creo que Ferrero está un poco más allá, ¿no? Entonces, luego hay una zona donde empieza a ascender, ¿no? Hasta por aquí creo que están las viviendas y luego asciende, ¿no? Yo estoy mirando el perfil, ¿ah? Entonces hay una zona que asciende, hay una pequeña meseta y luego viene ya el cerro, la parte alta, ¿no? Entonces, con esto yo puedo saber, mira, la pendiente, incluso el mismo software ya me está indicando la pendiente en porcentaje, me está dando la cota, me está dando la progresiva, ¿no? Y yo puedo tener una idea muy clara del terreno. Entonces, para eso nos sirven entonces los perfiles, ¿no? Entonces aquí en el Google Earth fácilmente puedes generar esos perfiles, ¿no? Aquí significa que es un cerro, yo puedo tener una idea, entre la Molina y el otro lado que es los Incas, hay un cerro que lo divide, ¿no? Entonces no hay necesidad que yo conozca el terreno, ¿ah? Yo me estoy guiando solamente por el perfil. Y luego de aquí al otro lado pues empieza a descender y hay otra zona plana al otro lado. Entonces, esto me indica justamente el perfil longitudinal, ¿no? Entonces, esta es una partecita, digamos, del perfil. Luego ya cuando vemos la parte de áreas, calcula volúmenes, tienes una data muy, muy exacta, ¿de acuerdo? Muy bien, señores, ¿dudas hasta ahí? ¿Todo está claro? ¿Todo bien, jovencitos? Muy bien, entonces si no hay consultas, vamos a dejar esto por aquí. Era solamente un ejemplo visual para que tengan una idea del perfil y vamos a continuar. Entonces, vamos a ver algunas formas de representación entonces de la parte de los perfiles. Eh, Voy a volver a compartir entonces la pantalla. Un segundo, sí, un segundito. Muy bien, entonces ahí tienen otra vez compartido entonces la clase. Aquí tienen entonces algunos métodos para poder representar estos perfiles. Creo que ya se visualiza.
Uno es el método directo, ¿no? Entonces, este es digamos, la forma más precisa, ¿no? Y pueden hacerlo a través utilizando varios softwares, ¿no? Aquí tienen parte de la representación que les comentaba hace un momento. Se suele partir entonces de un VM, porque tienes que conocer justamente la cota para efectos de práctica, y yo les hice que asumieran este, una cota, digamos, básica, ¿no? Cada docente a veces les asigna una cota o en todo caso parten de un BM, ¿no? Entonces, como era una práctica, yo les he dado un valor. Pero puedes partir para un proyecto con un VM, ¿no? O en todo caso con tu navegador puedes determinar entonces de manera aproximada dónde estás, a qué altura estás, ¿no? Esta es la otra representación, que es el método indirecto, ¿no? Ya aquí se parte entonces de un plano topográfico a curvas de nivel, ¿no? Para que tengamos una idea, es decir, un poco para compararlo, diríamos que el método directo lo haces con datos directamente de campo, es el trabajo que tú has hecho ayer, ¿de acuerdo? El método indirecto, puedes generar el perfil a partir de las curvas de nivel. Luego vamos a ver curvas de nivel. Entonces, por ahora, entendámoslo así, que de esa representación de curvas de nivel, puedo representar estos perfiles. ¿De acuerdo? Aquí tienen un gráfico, aquí de repente de manera ya más completa, ¿de acuerdo? Pero todo esto se hace entonces de la curva de nivel. Entonces, yo puedo representar tanto de repente la cota, perdón, la cota del mismo terreno, como de la rasante, ¿no? Entonces, puedes ir sabiendo cuánto de área en exceso vas a cortar o vas a rellenar, ¿no? Aquí tienen algunos conceptos importantes que lo vamos a utilizar constantemente. Yo he hablado hasta ahora de los perfiles longitudinales, pero para el grupo que estaba a mi cargo, les hice que trazaran los dos perfiles, ¿no? Uno, que es el longitudinal, se entiende que va es el eje del proyecto, y el otro de manera transversal, ¿no? El mismo nombre lo indica, es de forma transversal, es decir, es perpendicular al primer perfil. Es decir, que el perfil transversal es perpendicular al perfil longitudinal, ¿no? Si hablamos de una cartera, es como si tú lo miraras, digamos, de forma directa, y el perfil longitudinal, como si estuviese a un costado de la cartera y lo empiezas a visualizar, ¿no? Entonces, más o menos esa idea nos da de ambos perfiles. Esto es un tema que lo vamos a ver luego con detalle, que son curvas de nivel. Solamente les indiqué aquí que yo puedo hacer las representaciones de manera directa o inversa, ¿no? La imagen que tiene color azul en la parte inferior, estas son curvas de nivel, que luego vamos a ver en qué consiste y cómo se hace, ¿de acuerdo? Este es un plano a curvas de nivel. Entonces, de este plano yo puedo generar el perfil, ¿de acuerdo? Y lo tiene en la imagen de la derecha. Abajo tengo curvas de nivel. De estas curvas de nivel puedo ir al plano, perdón, al perfil longitudinal que está en la parte de arriba, o del perfil longitudinal puedo generar también las curvas de nivel, ¿no? Entonces, dependiendo cómo lo tenga la información. Entonces, pues nosotros hacemos esas nivelaciones, hay todo un procedimiento, ¿no? Y el producto final es ese gráfico que les he mostrado, ¿no? Aquí lo tienen las imágenes, o en todo caso también lo tenemos en el Google Earth, como les he mostrado hace un momento, ¿no? Aquí tienen algunos procedimientos para construcción de estos perfiles. Esto lo voy a dejar como una actividad adicional para que ustedes puedan practicar en casa, ¿no? Entonces, pueden generar estos perfiles longitudinales en el AutoCAD, ¿no? Entonces, aquí se les ha dado algunas pautas simplemente, pero así seguramente tú lo vas a dibujar, ¿no? Y la próxima semana lo vas a representar, ¿no? Entonces, se suelen hacer, pues, es una traza base, ¿no? Digamos, de una línea, y se van a ubicar los dos puntos extremos, ¿no? Entre los dos, digamos, el punto inicial y el punto final, se determina la escala vertical, ¿no? Aquí tengamos en cuenta que las escalas son diferentes, y eso creo que luego lo vamos a ver, y sigue pues toda una secuencia de pasos, ¿no?
Eh, Aquí tienen una paso a paso, de repente, algunas recomendaciones para que ustedes puedan generar ese perfil, ¿no? Y aquí, una representación de repente ya en Excel, ¿no? También nos podría ayudar, ¿no? La representación obviamente lo haces sus respectivas unidades. Aquí, cuando son distancias grandes, se hacen kilómetros, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del trazo de un canal, tienes un canal de 5 kilómetros. Entonces, ya trabajarlo en metros o la representación en metros en el plano es complicado. Entonces, se trabaja pues en kilómetros. Ahí tienen una imagen referencial, ¿no? Y finalmente, este es el perfil, ¿no? Que sería pues muy representativo, así como lo hicimos abajo en el Google Earth, ¿no? Finalmente, la representación entonces del perfil debe quedar de esta forma, ¿no? Entonces, con su respectiva data, es decir, la imagen arriba representativa y abajo entonces su data. Por ahora, solamente se le está pidiendo lo básico, ¿no? De cotas, perfiles, perdón, progresivas, distancias, entre punto y punto, es decir, entre los puntos donde usted ha puesto la mira o la estadía, y nada más, ¿no? Pero ya en un proyecto completo se suelen adicionar más parámetros. Yo les hablé hace un momento de la pendiente, por ejemplo. Entonces yo necesito manejar esa pendiente, por ejemplo, especialmente para el caso de trazo de canales. Cuando es carretera, no es mucho, porque obviamente un vehículo puede subir con facilidad o bajar de repente si es que ha variado un poquito la pendiente. En el caso de un canal, sí hay que tener bastante cuidado, porque recuerda que el agua no sube, el agua siempre se desplaza hacia abajo por efecto de la gravedad. Entonces, si yo manejo mal la pendiente, entonces va a haber casos en que el agua se va a enlagunar en el canal, o en todo caso, en algunos no va a subir, y estos son casos reales, y algunos que han diseñado los canales, y a veces viene el agua y no pasa, ¿no? Simplemente eh, espera la pendiente. Entonces, aquí hay que manejar esa pendiente de manera descendiente, ¿no? Eso es importante en los canales. Eh, entonces, se suelen representar en, digamos, en dos ejes, y aquí creo que voy a regresar a una imagen por aquí donde nos daban un poco las escalas. Creo que no lo puse aquí. Vamos a ver. En todo caso, en esta imagen lo puedo indicar, ¿no? La escala horizontal debe ser 10 veces la escala vertical, ¿no? Esa es la representación que se hace. Y esto lo van a hacer seguramente en su plano la próxima semana. O sea, no quiero ver planos con la misma escala, ¿no? Como han representado en la clase pasada, ¿no? Ahí no se les indicó, solamente se dijo que era un bosquejo y ustedes lo han representado, pero ahora tienen que hacerlo de manera completa. Creo que por aquí tenía una representación más. A ver, me da un minuto a ver si es que lo podemos compartir. Este tipo de planos, poco para ver las escalas, de repente para complementar esta parte. A ver, un segundo, antes de ir a la parte de cortes transversales. No lo ubico. En todo caso, en esta parte de perfil longitudinal y transversal, de repente lo vamos a poder visualizar, ¿no? A ver, voy a compartir esta presentación. Bien, espero que ahí ya se pueda visualizar, ¿sí? Bien, y ya se visualiza entonces de manera completa. Vamos a ver aquí entonces los dos perfiles, tanto el perfil longitudinal como el perfil transversal, ¿de acuerdo? Eso es lo que quería mostrarles, entonces levantamientos de perfiles longitudinales y transversales de manera conjunta, ¿no? Entonces, para que tengamos una idea, eh, vamos a juntar los dos perfiles, ¿no? Y lo que vamos a hacer en realidad es esta imagen que tiene en la parte inferior derecha. Abajo tenemos entonces una representación, ¿de acuerdo?
de una pendiente, yo necesito entonces cortar una parte y rellenar. Esto es lo que se suele hacer. Entonces, esto me va a llevar a trabajar con perfiles transversales. Mientras que la imagen del fondo es la representación de un perfil longitudinal, que es lo que acabamos de conversar. Entonces, yo voy a juntar el perfil longitudinal con los perfiles transversales, con estos cortes que vamos a hacer. Aquí de repente no lo visualizan bien, pero luego vamos a ver algunas imágenes de repente de los cortes, ¿no? Esto, entonces, es una imagen muy representativa. Y yo quisiera que ustedes se pongan a pensar en esa imagen sin carretera, es decir, antes que construyan la carretera, antes de la vía de comunicación, y luego ya, así como está, con vía de comunicación. Entonces, ¿cómo se ha diseñado ese proyecto? Entonces, eh, ustedes entenderán que sin carretera, es decir, antes del proyecto, todo esto ha sido una pendiente y, digamos, no ha habido estos pequeñas zonas planas de la vía, ¿no? Entonces, para construir lo que se ha tenido que hacer, ¿no? A ver, vamos a hacer el análisis aquí cerca de esta vivienda, ¿no? De esta casa. Entonces, en esta zona, ¿qué hemos tenido que hacer? Cortar la parte de arriba y rellenar en la parte inferior para que se pueda formar la carretera, ¿no? Eso se ha hecho entonces a lo largo de toda la vía. ¿Cierto? Entonces, nosotros necesitamos saber cuánto es que se está cortando y cuánto se está rellenando, ¿no? Entonces, para eso se suele hacer dos controles. Un control del eje, ¿no? O sea, de esta vía, ¿no? Si yo mido las cotas de todo el eje, es el perfil longitudinal, ¿no? Seguir todo el eje de la vía, ¿cierto? Visto desde el punto de cotas, ¿no? Es decir, de la parte altitudinal. Entonces, eso ya lo representa el perfil longitudinal. Pero, ¿cómo sé cuánto a cada lado debo cortar? Es decir, a ambos lados del eje, ¿cuánto debo cortar? ¿A qué distancia? Entonces, algún parámetro me lo debe medir. Y eso es justamente lo mide el perfil transversal, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver justamente esos dos perfiles. El perfil longitudinal, repito, ya lo hemos visto, ya sabemos que es un perfil longitudinal, es el recorrido es a lo largo del eje del proyecto. Y en el caso del perfil transversal, entonces nos da la intersección de ese perfil longitudinal, es decir, tiene que hacer los cortes, en otras palabras, de manera transversal, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen, a ver, voy a tratar de representar, de buscar por aquí, creo que había un lápiz, a ver, un momento, opciones de puntero, por aquí había, creo que un lápiz, ¿no? Entonces, ahora sí, miren, aquí tenemos justamente el eje, es decir, en la parte inferior donde lo estoy indicando de color rojito, ¿no? Aquí usted se va a ubicar, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense que usted está mirando de abajo hacia arriba. Lo que vas a poder observar en línea recta es el perfil longitudinal, ¿no? O sea, esta línea recta representa el perfil longitudinal en esta dirección, ¿no? Yo puse flechita arriba, ¿cierto? Muy bien, eso es el perfil longitudinal. Entonces, esto está visto en planta, ¿sí? Entonces, usted va midiendo cada una de las cotas y genera tu perfil, ¿no? Entonces, aquí está indicado, este es el perfil longitudinal, ¿de acuerdo? Pero yo necesito saber a ambos lados de ese eje, de ese perfil, ¿de acuerdo? ¿Qué distancia hay, no? Para este lado, por ejemplo, aquí, ¿qué distancia hay? Y para este lado, ¿qué distancia hay? Eso lo mide entonces los perfiles transversales, se llaman secciones transversales también, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo hacer varios cortes al proyecto. A esa cartera que han visto hace un momento, tú puedes hacerle varios cortes. Y cada corte te va a ir representando también o te va a ir dando información de cómo está el terreno a ambos lados, ¿no? Entonces, si está antes del proyecto, antes que se ejecute, entonces diríamos que aquí tendrá una cota, otra cota, y usted podrá saber entonces si es un terreno plano o es un terreno ondulado, ¿no? A ambos lados. Entonces hablamos de que tenemos cotas para el lado izquierdo como para el lado derecho, ¿no? Esto se llama franja del proyecto. Si hablamos de una cartera, tiene una franja digamos, de la cartera, que es la suma
de estas distancias a ambos lados. Eso va a depender ya del proyecto. Por ahora no nos vamos a detener en esa parte, pero si es una cartera, por ejemplo, poco transitable, pues tiene un respectivo ancho, ¿no? Una franja. Si es una cartera de repente más importante, con mayor tránsito, la franja es mayor. Entonces las carteras están clasificadas, ¿no? De repente de orden uno, de orden 2, ¿no? Entonces, eso ya va a depender del proyectista. Nosotros nos vamos a quedar solamente con el trazo de las secciones, ¿no? Igual en los canales, ¿no? El ancho lo define ya otros parámetros más, como el caso del caudal, por ejemplo. Y a eso hay que sumarle una, un ancho considerable para generar las curvas de nivel, ¿no? En algunos casos consideran, pues, de repente 10 metros a cada lado. Es un canal no muy grande, 10 metros a cada lado para hacer levantamiento de estas puntos, que luego esto va a desembocar justamente en las curvas de nivel. Entonces, estos cortes que estamos teniendo aquí se llaman perfiles transversales. Entonces, algunos seguramente van a tener que representar el perfil longitudinal más estos cortes, ¿no? Esto se hace cada cierta distancia. Por ejemplo, a ver, en el caso de un canal, esto se suele hacer cada 20 metros. Cada 20 metros haces tu corte, otros 20 metros tu corte, ¿no? Pero aquí de repente en clase o en la universidad solemos hacerles solamente algunos para que usted aprenda, ¿no? Y conozca. Si sabe hacer uno o dos, se entiende que los demás son de manera similar y lo puedes trabajar, ¿no? Pero en un proyecto real, entonces esto se hace cada 20 metros. ¿No? Y si es de repente una carretera donde no es muy transitable, entonces la distancia aumenta a 50, 100 metros, ¿no? Cada 100 metros. Pero en caso de un canal, manejamos siempre las pendientes y hace cada 20 metros. Muy bien, entonces ya sabemos entonces qué vamos a hacer, ¿no? Transversales y longitudinales. Muy bien, aquí tienen entonces la construcción de un perfil longitudinal que es muy similar a lo que les comenté hace un momento, ¿no? Entonces esto ya lo voy a dejar para ustedes, incluso he hecho un ejemplo en el Google Earth, entonces esto debe ser algo muy, muy sencillo. Tiene ciertas características, ¿no? Y les comenté que con las curvas de nivel podemos generar entonces el perfil o del perfil las curvas de nivel. Entonces esto lo voy a dejar para que ustedes ya lo puedan analizar un poco en casa. ¿Cómo se traza el perfil longitudinal? Ustedes tienen un trabajo ya en campo, entonces lo vamos a detener ahí, justamente para hacer ese tipo de trabajos. Eh, Esto es más o menos ya el trabajo de gabinete que ustedes van a tener que hacer, el procedimiento con esa data. Entonces van a tener que generar la progresiva, ¿no? Entonces empieza en un punto A, ¿cierto? Cada cierta distancia, ustedes han estado haciendo digamos, un corte en donde tú estás poniendo la mira a la estadía, avanzas otra distancia, otra vez la mira y vas determinando entonces la cota de cada uno de esos puntos, ¿no? Y esta distancia no necesariamente tiene que ser constante, ¿no? Ahí se les ha puesto un ejemplo, pero no necesariamente cuando hay zonas donde hay cambios bruscos, se suele cambiar, y así se va teniendo entonces la distancia horizontal, ¿cierto? Y la data que tú vas representando va a ir en la parte vertical, ¿no? Eso es más o menos la idea. Si hablamos de repente con un proyecto con diferentes estacionamientos, ¿no? Eso lo podemos visualizar aquí en esta imagen. Aquí tienen, por ejemplo, el punto de partida, que es el punto uno, hasta un punto de llegada. Para aquellos grupos que han trabajado en línea recta, imagínense que este es un paradero, este es el otro paradero de los buses, ¿no? Y a mí me interesa conocer entonces las cotas de estos puntos, de los puntos que están alineados, ¿no? Están, o en todo caso, no necesariamente tiene que ser una línea recta, pero los puntos del eje del proyecto, ¿de acuerdo? En este caso, he puesto una línea recta, pero podría ser una carretera, entonces va a ser curva. Pero estas coordenadas me interesan, ¿no?
o estas cotas. Para ello, ustedes lo que han hecho es estacionar el equipo, ¿no? En diferentes puntos. Podría estacionarlo usted en esta zona, aquí, por aquí de repente, hace varios estacionamientos, ¿no? Y yo puedo hacerlo a ambos lados del proyecto, no es necesariamente a un solo lado, ¿no? Aquí han visto que hay varios estacionamientos, ¿cierto? Y con eso yo puedo determinar de repente algunos puntos adicionales también para efectos de contrastar mis datos. Muy bien. Entonces, luego para esto hay todo un proceso, pues, ya de trabajo de gabinete, donde usted verifica si el trabajo está bien hecho o no. Entonces hay que hacer, pues, todo proceso de correcciones, ¿no? Si yo conozco las cuotas inicial y final, puedo compararlas, ¿no? Entonces yo les mandé la semana pasada, pues, algunas presentaciones ahí de cómo hacer ese trabajo. Aquí tienen una data, por ejemplo, este es un ejemplo de este caso que tienen aquí. Ya se ha procesado la información y se le está dando entonces ya la data procesada para que tú tengas una idea, ¿no? Así vas a procesar tu data que has levantado recientemente, ¿no? Entonces aquí tenemos el punto de partida, ¿se dan cuenta? Tengo el punto de llegada. Las distancias que ustedes han ido midiendo, pues aquí lo tenemos de forma parcial, ¿no? Estos, los que están de color rojito, lo que ustedes levantado en campo, y lo demás es lo que se ha procesado aquí. Entonces, te decía, para que tú puedas graficar lo que necesitas, las distancias acumuladas, ¿no? Estas distancias de aquí las necesitas acumular. Entonces, aquí se ha hecho la distancia ya acumulada. Entonces, esta columna ya están acumuladas. Es decir, esto me va a servir a mí para poder hacer el gráfico, ¿no? Para poder generar el perfil. Estos datos de las lecturas que tienen aquí el color rojo, esto es muy conocido ya para ustedes, ¿no? Ya saben que si es una nivelación simple, solamente tienes vista atrás, vista adelante. Si es una nivelación ya compuesta, que es este caso, aparecen las vistas intermedias, ¿no? Entonces ya saben que las vistas atrás se suman, las vistas adelante se restan, ¿de acuerdo? Y estamos partiendo de una cota de 100, ¿sí? Esto es para efectos solamente de cálculo. Ustedes, podían hacerlo un poco más real considerando un DM, ¿no? Y se empiezan a hacer los respectivos cálculos, ¿no? Esto es ya un trabajo repetitivo. Por ejemplo, si yo quiero conocer la altura del instrumento, ya sabes que las vistas atrás la voy a tener que sumar. Entonces, a la cota del BM o del terreno, le voy a sumar la vista atrás. Y eso me da entonces la altura del instrumento. Teniendo la cota del instrumento, lo que se va a hacer entonces ahora es restar la vista intermedia o la vista delante, ¿de acuerdo? Y eso nos da justamente la cota del nuevo terreno. Este proceso se vuelve repetitivo, ¿no? A medida que vamos avanzando, solamente hay que tener cuidado al momento de que va a ser cambio de estación, como en este caso, aquí. Entonces, a partir de adelante también hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Y es un proceso repetitivo, ¿no? Entonces, cuando tú llegas al punto final, en este caso, debería ser la misma cota, no coincide, entonces aquí hay un error de cierre, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes han hecho, es poligonal cerrada, ¿no? Empieza en una cota y deberías terminar en la misma. Eso no suele ocurrir por diversos errores, ¿no? Entonces aquí tienes el error de cierre, ¿no? Este error de cierre hay que compararlo, ¿no? Ustedes tienen una tolerancia y para eso le mandé algunas formulitas, cómo deben hacer esa compensación. Si ese error está dentro de la tolerancia, entonces continúas con el proceso de compensación, ¿no? Es decir, hay que distribuir todo ese error en todos el tramo, y de lo contrario, puedes revisar tus cálculos o volver a rehacer tu data, o en todo caso decir esta data no es confiable, no es posible, entonces porque el error es muy grande. Entonces aquí tienen un claro ejemplo de cómo procesar esa información, ¿no? Entonces, esto debe ir
acompañado entonces de la representación gráfica, pues, ¿no? La representación gráfica, ¿no? Aquí les he dado un poco algunas, digamos, detalles de los cálculos que se suelen hacer entonces para el caso de los perfiles, ¿no? Y el tema de la compensación. Aquí tienen alguna imagen ya representativa, ¿no? Y siguiendo los lineamientos o esa secuencia de pasos que les facilité en la clase anterior, ustedes pueden hacer las correcciones respectivas. Finalmente, a nosotros nos interesan graficar, ¿no? O representar esos perfiles. En este caso estamos hablando del perfil longitudinal. A mí me interesan dos cosas para graficar. La distancia acumulada, que está en la parte izquierda, lo estoy resaltando. Esto lo necesito entonces para el eje horizontal, ¿de acuerdo? Y necesito la cota corregida. Esta es la que tú vas a representar entonces en el eje vertical para tu perfil. Estos dos datos son importantes. Con esos dos datos tú generas el perfil longitudinal, ¿no? Con sus respectivas escalas, obviamente, ya en el software. Ustedes que ya son expertos ya con el CAD, he visto que varios lo manejan muy bien, planos lo están representando, lo están presentando ya en CAD. Yo estoy confiando que ustedes están haciendo los planos, ¿no? Eso también va a tener que ser pues una buena pregunta de examen final, ¿no? Para ver si ustedes están haciendo realmente los planos, ¿no? O hay algunos intermediarios. Entonces, con estos dos datos, ahora usted ya puede ir al AutoCAD, ¿no? Entonces, esto es un trabajo, mira, de gabinete en Excel y luego ya tú vas al AutoCAD, ¿no? Ahí ya podría ser el gráfico representativo, entonces, de esta, ¿no? Eh, para el caso del perfil transversal, hay algunas, hay normativas ya ahora para poder hacerlos, ¿de acuerdo? Y nosotros, pues, podemos utilizar de repente algunas de estas recomendaciones, ¿no? Ahora nosotros no lo hemos visto en campo, excepto solamente, digamos, de la nivelación, pero en campo se suelen utilizar entonces lo que se le llama el estacado, ¿no? Para poder ver por dónde va a ser el proyecto. De repente, como ustedes ya no lo lleguemos a ver, pero sí se suelen ver con otros cursos avanzados. En el siguiente curso, que es Topografía 2, para estudiantes de la facultad, ya se suelen hacer este sistema destacado, ¿no? Se lleva a campo y se hace un trazo en terreno y se van señalizando con pequeños banderines, ¿no? ¿Cuál es el camino que va a seguir entonces el canal, por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces, y luego que ya se señala el camino, se suelen hacer ya los levantamientos, ¿no? Entonces, esto es lo que se suele hacer en campo. Entonces, la parte de la línea horizontal aquí que pueden observar, ¿no? Partiendo de este punto que estoy señalizando de color rojo, en esta dirección, me va a generar entonces el perfil longitudinal. Cada cierta distancia se hacen cortes. Yo les decía, se hacen cada 20 metros, por ejemplo. Para ustedes en su práctica, creo que no lo están haciendo cada 20 metros, les han dejado dos o tres. En algunos casos a veces no se le deja los perfiles, solamente los revisas. En el grupo de práctica que tenía, yo les he dejado tres secciones transversales, ¿no? Uno al inicio, otro a la mitad y otro al final. ¿De acuerdo? Un poco para que te entrenes nada más, ¿no? Pero en un proyecto real se hace cada 20 metros. Entonces, este es el caso de un canal. Entonces, este es el punto de partida, a unos 20 metros, controlando la pendiente, obviamente. A ustedes se les ha indicado nada más, pero no se les ha dicho que controlen pendientes, por ejemplo. En este caso se controla la pendiente entre el punto 1 y el punto 2, porque esa pendiente, les decía, tiene que ser constante, ¿correcto? Y se hace el siguiente corte, ¿no? O sea, primero se ubican estos puntos. El punto 1 con nivel, el punto 2 con nivel, el punto 3, el punto 4 y así continúas. Todos los puntos, digamos, del eje del proyecto. Estos se determinan. Luego
ya con otro equipo más especializado, podría ser un teodolito o podría ser la estación total, tú puedes ya generar los cortes. Es decir, para el punto uno, la sección transversal lo voy a dividir en dos partes, ¿no? La parte izquierda y la parte derecha, ¿no? Entonces, yo voy a generar una línea, ¿de acuerdo? Que me va a permitir tener las cotas cada cierta distancia, ¿no? Por ponerles un ejemplo, decía, en un canal se suele tener 20 metros de franja, es decir, se suele poner 10 metros a cada lado. Eso va a variar también dependiendo del canal. En algunos, de repente, si tienen mayor caudal, se suelen poner 20 metros a cada lado, es decir, 40 metros en total, ¿no? Si fuese este último caso, tú puedes tomar, por ejemplo, a 10 metros una cota, a otros 10 metros otra cota. Ahí están los 20 metros a este lado, ¿no? Igual para este lado, a 10 metros del eje me refiero, a otros 10 metros del eje, otra cota. Entonces tendrías finalmente en esta sección 5 puntos. 5 puntos con cotas conocidas. Entonces tú puedes generar un mini perfil longitudinal, que se llama perfil transversal. ¿De acuerdo? Entonces, este proceso se repite para cada corte. Entonces entenderás que vamos a tener una gran cantidad de secciones transversales, ¿no? En campo yo suelo hacerlo para 1 kilómetro. O sea, a los estudiantes los llevamos y hacemos que levanten este canal o este trazo de eje de canal para 1 kilómetro. Entonces la pregunta es, a ver, si yo tengo 1 kilómetro de trazo de canal, ¿de acuerdo? Y estoy haciéndolo cada 20 metros, los cortes transversales, la pregunta es, ¿cuántas secciones transversales tengo en un canal de 1 kilómetro de longitud? A ver, ¿algún voluntario? ¿Nuestro delegado? Muy bien, gracias, yo, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Muy bien. Excelente, entonces. Si tenemos 1 kilómetro y estoy haciendo cada 20 metros, ¿no? Tendríamos 50 secciones transversales, ¿no? Entonces, tú tendrías que hacer 50, graficar 50 secciones. Obviamente eso se hace en un solo plano, a veces, dependiendo de la cantidad, ¿no? O dos planos, con puras secciones transversales, ¿no? Entonces ahí se indica la progresiva. Entonces yo te voy a decir, por ejemplo, a ver, yo quiero la sección transversal de la progresiva 320. Entonces tú tienes que indicarlo, ¿no? Eh, Tiene que estar rotulados, en otras palabras, cada sección para que lo puedas identificar. Y van a ir cambiando pues las secciones, ¿no? En función a cómo es el terreno. Entonces ahí pueden ustedes tener una idea de que el trabajo es bastante ya completo, ¿no? Y también te toma tiempo pues, hacer varias secciones. Ustedes lo único que están haciendo aquí, de manera básica, su perfil longitudinal y una o dos secciones por ahí, nada más. Pero ya en un trabajo real, tú vas a tener que representar todas estas secciones, ¿no? Muy bien, entonces este proceso se repite de manera ya iterativa, diríamos, para los demás trazos, ¿no? Aquí tú puedes ir indicando otras secciones más, ¿correcto? En función al tamaño del proyecto. Y eso lo reportas aquí abajo. Por ejemplo, esta es una tablita de reporte de datos de las secciones transversales, no del perfil, ¿ah? Del perfil longitudinal. Estas son de las secciones transversales, ¿no? Los perfiles transversales también se le llama. Entonces aquí nosotros tenemos pues el eje, diríamos que esta línea que está aquí representa entonces el eje. Entonces nosotros vamos a tener que tener datos, ¿correcto? Que van a ir indicados hacia derecha o hacia izquierda. O sea, datos que están aquí abajo y datos que están aquí arriba, en otras palabras, en el gráfico, ¿cierto? Entonces, eh, esa distancia muchas veces no es exacto, ¿no? O sea, no es de repente de manera equidistante, mejor dicho, ¿no? Sino que pueden ir cambiando en función a la topografía del terreno.
Entonces, para este caso, se ha puesto que para izquierda se ha trabajado primero a 280, luego a 540, luego a 10, ¿no? Para la derecha tienes 3, 7, 10, ¿no? Entonces aquí ya se están dando las distancias acumuladas desde el eje. Las que están a la izquierda, muchas veces para tu gráfico, a veces sueles establecer con signo negativo, ¿no? Es como si tú lo pusieras en un sistema de coordenadas, pues vas a tener negativos y positivos. Muy bien. Ahora, para las cotas, tú tendrías que visar, pues, ¿no? Visar cada uno de estos puntos. Entonces, aquí están reportadas las lecturas, ¿no? De la vista atrás y la vista intermedia, ¿no? Normalmente, para el caso de las secciones transversales, como no son muy distantes o no hay muchos obstáculos, se suele hacer con una sola estación. Entonces, muchas veces no vas a tener vistas adelante, vas a tener vista atrás y las vistas intermedias. Sería una nivelación simple, ¿no? Para cada punto tienes una nivelación simple, ¿no? Entonces ya obtener las cotas de, digamos, de cada punto es bastante sencillo, ¿no? Solamente a la cota inicial le sumas la vista atrás y a ese valor le va restando cada uno de estos datos que están aquí. Eso ya lo han visto en nivelación simple. Y con eso determina la cota de cada, perdón, de cada punto del perfil transversal, ¿no? Esto se va a repetir entonces para cada corte que vas a hacer. Entonces, diríamos que si tú quieres hacer este trabajo, tú tendrías que tener 50 de estas tablitas, 50 tablitas, porque cada tablita representa cada corte transversal, ¿no? Muy bien. No sé, Juancito, si hasta ahí tienen alguna consulta, alguna duda, todo está claro. Muy bien. Entonces, esto ya lo vamos a representar, ¿de acuerdo? Aquí tienen alguna representación, entonces la forma como se grafica es es similar ¿cómo se llama? Al perfil longitudinal. eh, y tendremos pues una gran cantidad de secciones. Solamente quiero hacer algunas acotaciones en el caso del perfil longitudinal. Les decía que las escalas son diferenciadas, ¿no? Y creo que por acá lo mencionábamos, ¿no? La escala vertical es 10 veces mayor que la escala horizontal, ¿no? Entonces, aquí trabajamos por ejemplo, en 1 en 100 y la otra podría ser en 1 en 10, ¿no? O una lo trabajas en 1 en 50, la otra en 1 en 500, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Muy bien. Aquí, un poco para hacer la aclaración al momento que van a hacer los gráficos, ¿no? Están indicadas, ¿no? La escala horizontal, por ejemplo, y la escala vertical, ¿no? Te fijas en los denominadores, ¿no? El denominador de la escala horizontal es más grande que la escala vertical, ¿no? Eso hay que indicarlo, ¿no? Eso está asociado a que te decía que normalmente la progresiva, o sea, la distancia de todo el proyecto siempre es mucho, mucho mayor a la cota. Normalmente esto es más notorio para áreas planas, ¿no? Zonas donde no tiene muchas pendientes, es bastante notorio, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí tiene de repente una representación, a grosso modo, ¿no? De las cotas con su respectiva progresiva, ¿no? Entonces, esto nos interesa a nosotros decir cuál es el valor de estas cotas, ¿no? Por eso es importante que tú lo representes, ¿no? Por ejemplo, aquí me están diciendo, yo he partido con 100, luego he descendido a 99.7, he subido a 100.995 y así, ¿no? Entonces, aquí me está diciendo claramente el valor de estos puntitos, ¿de acuerdo? Ahora, es fácil también identificarlo, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, quiero la cota en 280, ¿no? De la progresiva 280, entonces tú lo indicas, ¿no? Entonces, en este caso es importante el acumulado, ¿no? Aquí se ha acumulado 10, 20, ¿no? Mira, todas las distancias se han ido acumulando, ¿de acuerdo? Y en este caso solamente se ha trabajado el terreno, porque no es un proyecto completo. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos poner la rasante aquí abajo, no se ha puesto,
es un proyecto que no está completo. Luego de aquí les decía, viene ya lo que es movimiento de tierras. Entonces aquí se representa cuánto se va a cortar de terreno, cuánto se va a rellenar, ¿no? Y así, puedo poner aquí abajo ampliarlo, ¿no? De repente las pendientes también, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la pendiente en porcentaje, ¿no? De ese tramo? Entonces, yo también puedo indicar aquí la pendiente. Para el caso de canales, decía, esto tiene que ir de manera obligatoria, ya que este, yo necesito que de alguna manera podamos controlar, ¿no? Por dónde va a ir el agua. Entonces, es importante reemplazar. Muy bien. Entonces, como son un grupo bastante tranquilo, vamos a tratar de... Aquí tiene algunas representaciones, ya este para el caso, por ejemplo, de ríos, ¿no? O de repente de algún badén, entonces se suelen hacer también lo mismo, ¿no? Esto es importante que nosotros lo podamos representar. Esto tiene bastantes aplicaciones, ¿no? Imaginemos que ah, va a haber fenómeno del niño, yo tengo de repente una quebrada, un río, y yo necesito saber entonces cuál es la sección transversal. Entonces se suele hacer esto, ¿no? En este caso, obviamente, las distancias no van a estar hacia arriba, sino no van a estar hacia abajo, ¿no? Entonces se determinan estas alturas, ¿de acuerdo? Me permite luego con estas alturas calcular la sección transversal, y si yo conozco la sección transversal, ¿de acuerdo? Y de repente conozco la velocidad a la cual se mueve el agua en esa zona, puedo determinar el caudal. Entonces, para esto no nos sirven este tipo de perfiles, por ejemplo, ¿no? En este caso de la sección transversal. Entonces, es muy importante, no solamente para los proyectos que les comenté, sino que tiene diversas aplicaciones. Aquí tiene la representación del perfil transversal, esto que tenía aquí es perfil longitudinal, y aquí tiene el caso de las perfiles transversales. Las escalas para el caso de los perfiles transversales, si es la misma, te das cuenta aquí, ¿de acuerdo? Esto no olvidar, por favor, son las mismas, la misma escala, y esto lo vamos a ver en sus planos, ¿ya? Entonces, en la misma escala para secciones transversales y diferente escala para perfiles longitudinales, ¿no? Aquí abajo esto sí es lo mismo, la tablita informativa que tienen es lo mismo, ¿de acuerdo? Obviamente para ustedes no va a haber esta parte, ¿no? Movimiento de tierras, esto todavía no se ve, ¿no? Esto ya no lo van a ver ustedes, se ve en otro curso, pero se entiende que también están aquí indicados, ¿no? Eh, Aquí la diferencia es que los perfiles transversales van a ser más cortos. Hay que ubicar siempre el eje. Aquí, por ejemplo, este es el eje del proyecto, ¿no? Esto me está indicando más o menos, esto es una imagen de una carretera. Ustedes deben haber visto la carretera especialmente en la sierra y en la selva, de que en la parte central muchas veces está marcado con un color amarillo o blanco, dependiendo de los carriles que tenga, y a ambos lados hay una pendiente, ¿no? ¿Con qué finalidad? Cuando llueve, el agua entonces se desplaza hacia los costados de la carretera y evita que haya este charco de agua y pueda afectar, ¿no? El mismo pavimento. Entonces, a ambos lados tiene una pendiente. Esto es importante controlarlo en pistas, en zonas lluviosas, ¿no? Entonces, estos perfiles tú debes tener más o menos en esta zona, ¿no? Ya luego de repente si es para este lado quizás la parte de la montaña, entonces de repente aquí te sale, pues no sé, la parte alta, ¿no? Y de aquí hacia abajo ya está el río, ¿no? El abismo, por sí, ¿no? Entonces, más o menos así puedes ir representando este tipo de cosas. Entonces, para tener ese control en toda la vía que va a tener este comportamiento, entonces yo necesito los perfiles transversales. Entonces ahora entenderás la importancia de estos perfiles. O sea, no se te pide que tú practiques por las puras, es porque tiene un porqué, ¿no? Entonces, ahora entenderás por qué se hace cada cierta distancia, ¿no? ¿Por qué no se hace un solo corte? Entonces, se tiene que llevar un control. Entonces, por eso es importante tener varios perfiles transversales. Bien, señores, consultas hasta ahí. ¿Todo está claro? Muy bien.
Entonces, espero que esta parte haya quedado claro, no tengan inconvenientes ahí al momento de generar pues su trabajo. Si hay alguna consulta, es importante poder hacerlo. Sobre esto, entonces, sería importante nosotros entender qué es una curva de nivel, ¿no? Eh, para eso vamos a hacerlo de manera gráfica, ¿no? Pero en términos generales podríamos decir que una curva de nivel simplemente es una línea en la cual están contenidos puntos que tienen entonces la misma cota, ¿no? Son, digamos, una curva de nivel, entonces una línea con cotas iguales, ¿no? Con cotas, este, digamos que tienen la misma, el mismo valor respecto de alguna referencia, ¿no? Entonces, eh, aquí pueden tener una idea de cómo representamos entonces esas curvas de nivel. Para nosotros nos van a dar una idea entonces de cómo representar la realidad que es 3D en un plano 2D. Es decir, la realidad 3D representada en un plano 2D, eso es una curva de nivel, ¿no? Eso nos da la curva de nivel. Entonces, abajo tenemos, por ejemplo, una zona escarpada, es decir, unos cerros, una montaña, que lo vamos a representar en forma plana como las líneas que tienen ahí arriba, ¿no? Y vamos a ver que tienen ciertas características. Pero, ¿cómo entendemos una curva de nivel? Fácilmente ustedes se van a hacer una idea, imagínense que están, ahora que ya está llegando el verano, ustedes van a ir a la playa seguramente, vamos a imaginar que van a visualizar la isla San Lorenzo ahí frente al Callao, ¿de acuerdo? Y vamos a imaginar también que la marea, ¿de acuerdo? Que normalmente eh, asciende en las tardes, vamos a imaginar que asciende como de 10 metros en 10 metros, ¿de acuerdo? Y usted va a hacer un control pues cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, inicialmente van a tener la imagen que está arriba, si lo miran en planta, sería la imagen de la derecha, superior derecha, y si lo miran en perfil, ahora que ya tienen una idea de perfil, sería la imagen de la parte izquierda, ¿no? Se muestran los dos cerros de manera completa. A medida que la tarde entonces el nivel del agua va a estar subiendo. Eso hace entonces que vaya, digamos, tapando parte de la isla. Entonces, si yo lo visualizo en perfil, ya tapó una parte, ¿no? Si lo visualizo en planta, ya se va reduciendo el área de arriba abajo. Si este proceso continúa, ¿de acuerdo? Va a haber un momento en que pues ya en planta se va a visualizar una partecita, es decir, la cima nada más, igual en perfil. Entonces, si yo junto todas estas vistas en planta, ¿no? Y lo voy a superponer, entonces eso es una curva de nivel. Y lo tienen de manera un poco más grande ahí abajo, ¿no? Entonces, eso representa para nosotros las curvas de nivel. De manera progresiva también puede ser en la parte izquierda con el perfil longitudinal, ¿no? Eso es importante que podamos visualizar. Entonces también está de manera acumulada, ¿no? Muy bien, entonces ahí pueden tener una idea en qué consiste entonces una curva de nivel. Muy bien. Ahora nosotros vamos a verlo en algunos ejemplos. Aquí en la imagen de la izquierda tenemos algunas representaciones entonces de perfiles y abajo de curvas de nivel, ¿no? Esto es un trabajo común, que nosotros la información muchas veces la tenemos en curva de nivel y quiero el perfil, o tengo el perfil y quiero las curvas de nivel. Entonces, yo puedo hacer un cambio de ida y vuelta si lo quiero ver así.
Aquí tenemos algunas otras representaciones para indicar entonces las curvas de nivel. Cuando nosotros hacemos esa representación, lo que se suele hacer es generar curvas principales o las curvas básicas, ¿de acuerdo? O primarias, se suele llamar, y luego generar las demás. Y eso se hace con el software, ¿no? A través de un proceso que se llama interpolación. Por ejemplo, usted con las cotas que ha generado de su perfil podría decir que son las líneas base, pero entre esos dos puntos yo puedo generar otras curvas más a cierta distancia. Entonces, esas se llaman justamente curvas secundarias, ¿no? Entonces, por interpolación se pueden generar más curvas, ¿no? Y en el software lo puedes hacer, ¿no? Eso lo puedes hacer ya en el CAD, y hay otros software especializados, como es el ArcGIS, el QGIS, ¿no? ¿Cómo interpretas esas curvas de nivel? ¿No? Entonces aquí tienen en la parte izquierda, ¿no? En planta. Entonces aquí las líneas que son concéntricas, ¿no? Nos pueden representar entonces zonas altas o zonas bajas, ¿no? Las líneas más cerradas, para este caso, nos van a indicar que son puntos más altos, eso va a depender de cómo estén etiquetadas las curvas. Aquí hay numeritos, si te das cuenta. Entonces, el que está en la parte central dice 30, a medida que las curvas se hacen más grandes, está descendiendo el número. Entonces, significa que esta cota es mayor. Los numeritos me indican la altura, es decir, la cota. Entonces, esta es una zona más alta. Pero esto también se presta que podría ser zonas bajas, por eso es importante visualizar los datos que están allí, ¿no? Entonces, para este caso, es una zona alta. Entonces, diríamos que si yo me muevo de A hacia C, subo. Y si me muevo de C hacia A, bajo. ¿Y para qué me va a servir esto? Pues muchas veces para aguas subterráneas, por ejemplo, para ver el sentido en cómo se mueven las aguas bajo la superficie terrestre. Entonces, en general diríamos que las líneas que son más concéntricas pueden representar zonas bajas o zonas altas. Eso va a depender entonces de la notación que yo tenga, ¿no? Si tendría que rotular aquí cada cota para indicar si sube o baja, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso lo podemos visualizar en esta zona, ¿no? Aquí entonces podrían representar zonas bajas o altas. Si son zonas altas, representan obviamente las cimas con C, y si son zonas bajas, me representan las depresiones. ¿Dónde solemos encontrar depresiones? Por ejemplo, al norte del Perú, ¿no? Piura, por ejemplo, en Tumbes, hay zonas bajas que están por debajo del nivel del mar. Y en el mundo, pues, en Países Bajos, ¿no? Ahí puedes encontrar zonas que están muy por debajo, ¿no? Aquí tienes una representación muy importante. ¿Cómo nosotros lo podemos interpretar las curvas de nivel, ¿no? Entonces, mira, esta imagen que tienes al lado derecho nos representa, tenemos un cerro, ¿de acuerdo? La zona que tiene más pendiente, que es el lado derecho, se representa con curvas más cercanas, es decir, que están más juntas. Y la zona izquierda, que son más bajas, entonces se representan con curvas más alejadas. Es decir, que nosotros podemos concluir que si las curvas están entre sí más alejadas, entonces significa que son zonas planas. Y si están más cercanas entre sí, son zonas de alta pendiente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nosotros generamos las curvas de nivel ahí en el área donde se ha trabajado ayer, entonces deberíamos esperar zonas como estas que están más alejadas, ¿no? Porque son zonas planas. Eso lo podemos ya trasladar a esta imagen que está al lado izquierdo, ¿no? Entonces, en esta zona plana, las curvas de nivel son más espaciosas y en estas zonas de pendiente están más juntas. Entonces ya puedo interpretar las curvas de nivel de esa naturaleza. Aquí tienen algunos otros ejemplos. Yo solamente voy a detallar uno de ellos, ¿no? La imagen superior derecha. Entonces aquí tengo las curvas de nivel en la parte derecha y en la parte izquierda la realidad. Aquí tengo un cerro con alta pendiente, entonces en esta zona las curvas de nivel deben estar muy juntas, porque la pendiente es alta y aquí lo muestra, ¿no? Todas las curvas de nivel están muy cerquitas, ¿no? ¿De acuerdo? En la parte plana deben estar muy alejadas. En algunos casos, si todos son los mismos puntos, ni siquiera hay curvas de nivel.
¿no? Esta zona es plana. Por aquí hay un pequeño cerro, ¿no? Ahí las curvas se van cerrando, ¿no? Entonces se indica la cima y así. Entonces, la conclusión es de estos ejemplos que tiene aquí, mientras que las curvas de nivel están alejadas, son zonas planas, están cercanas, zonas con alta pendiente, ¿no? Las aplicaciones son diversas, ¿de acuerdo? Bueno, por ahora nos vamos a quedar allí por cuestiones de que la cuenta es la cuenta de la facultad y va a haber reunión creo que a las 10. Y por otro tema, pues de que algunos tienen seguramente otros cursos. Entonces, un minuto, voy a ver su asistencia. Por el momento nos vamos a quedar aquí, ¿de acuerdo? Un minutito, voy a capturar su pantalla para que sea un poco más rápido lo de la asistencia. Mm, tenemos dos pantallas. Bien, jovencitos, entonces con esto voy a reportar ya su asistencia. No sé si tuviesen alguna consulta de repente para ir finalizando la clase del día de hoy. Muy bien, solamente un comentario que encontré en alguno de los correos, referente a sus notas. No sé si alguien tuvo algún percance más. Actualicé sus notas.